Bienvenidos a Rutas de la Mente, el podcast donde descubriremos cómo funciona tu mente, tu subconsciente y tu identidad, y cómo puedes reprogramarlo para transformar tu vida. Hola, soy Ernesto Mendizábal y durante más de una década he acompañado a cientos de personas a cambiar creencias, romper bloqueos y crear resultados que antes parecían imposibles. Aquí escucharás historias reales de personas que sanaron, lograron metas extraordinarias, superaron miedos, transformaron su vida financiera y reconectaron con su verdadero potencial. Todo a través de la programación neurolingüística. En cada episodio aprenderás principios, técnicas, ejercicios y casos reales que te mostrarán una sola verdad. Tu mente es tu recurso más poderoso y cuando la entiendes, todo empieza a cambiar. Prepárate para inspirarte, aprender y transformar tu manera de pensar. Esto es Rutas de la Mente, tu nueva ruta hacia una vida más consciente y poderosa. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Rutas de la Mente. El día de hoy vamos a hablar sobre dos casos en particular, dos historias de éxito de dos alumnas, de las alumnas que he tenido en la programación neurolingüística y de clientes personales con los que he trabajado directamente con sesiones de PNL. Y es probable que en este episodio vayas tomando conciencia de muchas cosas que puedes ir haciendo tú en tu mente, porque esas rutas de la mente que regularmente nos llevan a generar caos, esas rutas se pueden decodificar, se pueden desprogramar. Y podemos darle una nueva ruta a nuestro sistema nervioso, a las neuronas, para que en lugar de crear caos en nuestra vida, generen calma, generen paz, generen tranquilidad. Ahora, la pregunta es cómo hacerlo. Y por eso en este podcast te quiero contar de estas dos personas. Principalmente voy a empezar con una persona que trabajé ya hace varios años, justamente para la época de la pandemia. Empezamos a trabajar y seguramente en la época de la pandemia para muchas personas, de hecho, que se quedaron sin trabajo o su trabajo se disminuyó, muchas empresas quebraron, muchos negocios que estaban recién empezando se fueron a la quiebra en cuestión de días. Y para muchas empresas multinacionales también hubo bastante caos. Y para mí, afortunadamente para mis finanzas, pero también con gran propósito y con una gran herramienta que tengo, que cuento, que hasta esta fecha, después de tantos años de trabajar con la PNL, lo considero una herramienta y una responsabilidad también de compartir esta herramienta con las otras personas. Fue donde más clientes, de hecho, he tenido justamente por eso, porque había mucho caos afuera y la única forma de cambiar el caos no es desde afuera, es desde adentro. Y este es el caso de una de mis clientes. Ella es gerente de uno de los bancos más importantes de la región en Centroamérica. Y cuando vino justamente a la sesión, tenía parte de su cara, tenía parálisis en la cara del estrés que le había generado pues mucho de los problemas que había tenido o que tenía de comunicar al equipo, de cambios que se tenían que hacer, de que muchas veces pues había que, para muchas personas no tenían mucha incertidumbre de las cosas. Y muchas veces seguramente te pasa a ti también, que estás en el trabajo, estás en casa, estás en una situación en donde no ves el futuro, pero lo que muchas veces no pensamos es de que realmente la mayor parte de situaciones, especialmente la pandemia, era el caos que en el exterior había. Y probablemente en tu vida estés pasando por un momento donde hay mucho caos en el exterior, donde hay muchas noticias negativas, en donde probablemente estés pasando por una mala racha, en donde veas noticias tras noticias tras noticias que te pasan a ti, a tus seres queridos y de personas, y eso te pueda seguir alimentando ese caos, esa sensación de incertidumbre, esa sensación de querer llorar y tirar la toalla muchas veces y no sabes qué hacer o a quién acudir o cómo hacerlo. A veces, aunque hablar te ayuda, realmente no genera un cambio sustancial, un cambio real en tu cuerpo. Y es justamente lo que muchas de las sensaciones que ella estaba sintiendo en ese momento es justamente esa sensación de
de incertidumbre, de no sé qué va a pasar. Si te pones a pensar realmente, nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Incluso ahora, aunque no estemos en pandemia, realmente tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. No tienes la certeza de lo que va a pasar dentro de un mes, o dentro de un año, o dentro de 5 años. Realmente nunca lo hemos tenido, ¿no? Es un pensamiento que regularmente hace que todo eso se detone. Pero el problema muchas veces es que alimentamos esa sensación, alimentamos esos pensamientos y no los cuestionamos. Y muchos de esos pensamientos vienen de una creencia, que en otro podcast hablaremos particularmente solamente de las creencias. Porque muchas de esas creencias se forman en la primera infancia, desde los 0, desde que estamos en el vientre de mamá. Gran parte de las experiencias, de las emociones que sentimos, se instalan justamente ahí. Y cuando nace el bebé, ya nace con información emocional de lo que mamá ha experimentado en su embarazo, ¿no? Y en la primera infancia el bebé sigue creando esas neuronas, y los primeros 3 años, de hecho, es donde más neuronas los seres humanos generamos y creamos esas conexiones neuronales. Es por eso que cómo hemos vivido, cómo vive mamá en la primera infancia, es tan importante. En otro episodio te hablaré por qué es tan importante en los primeros 7 años mamá, y por qué de los 7 a los 14 años es tan importante papá en esas edades. Pero dentro de esto, realmente no son emociones que de repente se detonan solamente porque sigues, porque en algún momento ya experimentamos esas sensaciones. Entonces, lo que hicimos justamente en la sesión con ella, no fue trabajar el entorno, no fue porque lo que no podemos hacer un cambio sobre la pandemia, no podemos cambiar completamente la pandemia, no tenemos el control, el poder de muchas cosas que están pasando, de la gente que se está enfermando, de la gente que probablemente no esté llevando las indicaciones del COVID, y el COVID se haya expandido por todo el mundo, o la mala información o la intención de muchos de los medios, de la gente que está en el poder. Realmente, al menos que tú que seas parte directamente y que tengas el poder de poder hacer un cambio directamente desde ahí, lo vas a poder hacer. Pero el resto de personas no podemos hacerlo más que cambiar nuestro entorno. Y nuestro entorno siempre cambia cambiando nosotros mismos, ¿no? Si nosotros no cambiamos, nuestro entorno tampoco va a cambiar, ¿no? Y a veces esperamos y pasamos meses y creamos expectativas del entorno, que nuestro entorno va a cambiar en algún momento, en algún día, y nos damos cuenta que pasan los años y eso nunca sucede. Hasta que hay un cambio dentro de ti, es donde se genera ese cambio. Así que hay un ejercicio de la programación neurolingüística que se llama la investigación transderivacional. Es ir al origen del primer momento en donde sentiste, en donde experimentaste esa sensación. La primera vez que la experimentaste, que lo sentiste. Y desde ahí hacemos ese cambio, ¿no? Porque si lo hacemos desde otra parte, desde el momento presente, ese cambio no va a ser duradero en el tiempo. Porque es como que si quisieras, imagínate que tienes en un jardín, tienes una mala hierba y quieres cortar las ramas de esa hierba. Pues evidentemente, aunque en algún momento esas ramas ya no están, se va a ver bonito, pero cuando vuelva a crecer, ¿no? Las ramas van a seguir saliendo de las mismas porque no has arrancado desde la raíz esa mala hierba. Entonces, la investigación transdireccional, que es un ejercicio espectacular de la PNL, es ir a la raíz, al origen de esa sensación. A eso le llamamos en la PNL, le llamamos impronta, que fue la primera vez que experimentaste la sensación. Así que, en este caso, cuando hacemos una sesión de PNL, en el caso de ella, en lugar de ver la situación, en lugar de ver el problema, en lugar de querer cuestionarle o querer ir directamente a las estrategias y a las acciones, porque las estrategias y las acciones, si nos vamos directamente como en un coaching tradicional a las estrategias y las acciones, no van a ser las mismas desde el caos, desde la sensación de agobio, ¿no? A la sensación de paz y calma y tranquilidad. Las decisiones que vamos a tomar desde una sensación de paz y calma y tranquilidad van a ser muy diferentes. Y probablemente tú lo estés pensando ahora, probablemente estés pensando en algún momento en tu vida en donde estabas sintiendo agobio, estabas sintiendo estrés, estabas sintiendo que probablemente no ibas a superar ese problema que te estaba pasando.
Y a veces tendemos a pensar esa situación, de que no vamos a poder salir de esa situación. Y probablemente meses después o años después saliste de la situación y todo está bien y recuerdes esa experiencia y te puedas reír. Pero en ese momento no era así, ¿no? Entonces, pero desde afuera, o cuando ves a alguien, a una persona, a algún familiar que esté pasando, le puedes decir, no, tranquilo, todo va a estar bien. Pero realmente la persona que está viviendo el problema en primera persona no lo está viviendo de esa misma manera que tú estás viviendo porque estás en tercera persona. Así que lo que evidentemente no es lo mismo. Entonces lo que hicimos fue exactamente es ir hacia atrás, empezar a experimentar. Lo primero que hacemos es experimenta justamente esa sensación que sientes actualmente, ¿no? Y en la PNL nos permitimos, la palabra permitir es importante porque te permites experimentar, te permites sentir esa sensación. Y recuerda que todos esos programas que hemos sentido y hemos experimentado, los experimentamos, están instalados porque los experimentamos a nivel emocional, no a nivel racional. Podemos pasar hablando todo el día del problema y no cambiarlo, ¿no? Hasta que no cambiamos de raíz la emoción, entonces no vamos a cambiar absolutamente nada en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro inconsciente. Entonces tenemos que ir. Y lo que hacemos en la investigación es un viaje hacia el pasado, ¿no? En donde vamos hacia atrás. Entonces le preguntamos, ¿cuál es la última vez? ¿Cómo sientes esa experiencia, esa sensación? Y todas las emociones, porque están en nuestro sistema nervioso central, las sentimos en el cuerpo. Y justamente esa va a ser nuestra guía para poder ir hacia atrás, ir experimentando. Y ella llega justamente al momento en donde al vientre de su mamá. Imagínate, llegó justamente cuando la mamá estaba embarazada y quedó embarazada y el que es el papá, ¿no? Las había dejado, no sabía que quería seguir con ella. Y llegó justamente a esa experiencia en donde la mamá estaba viviendo con agobio, con incertidumbre, el no saber qué hacer porque pues su sustento en ese caso de ella, en el que es un caso muy particular de ella, no estoy diciendo que es general, en caso particular de ella, era el sustento de la familia y en ese momento se le iba a venir abajo ese sustento de la familia, esa estabilidad financiera, ¿no? Y ella trabaja en un banco, entonces si la sensación es pues, muy parecida de que la estabilidad financiera de la cabeza pues se va y que no existe, ¿no? Entonces esos son detonadores de las emociones que experimentamos afuera y experimentamos esa impronta que sentimos en el momento. Pues lo que hacemos es hacer un reencuadre, le llamamos en la PNL, ¿no? Le cambiamos la forma en la que el bebé en ese momento está experimentando esa sensación. De primero, saber que la emoción que está experimentando mamá realmente no le pertenece a ella, ¿no? Y así empezamos a hacer el cambio y a través del lenguaje y el lenguaje hipnótico y a través de un estado de trance, un estado alfa en donde empezamos a hacer esos cambios con la persona, es en donde empiezan a suceder esa magia, ¿no? O sea, empezamos a cambiar las submodalidades, le llamamos en la PNL, las imágenes, los sonidos, las sensaciones, hasta que la sensación la cambiamos, ¿no? Le devolvemos esa sensación a mamá, que ya no le pertenece, que no es de ella, ¿no? Que el experimentó mamá y ya como es parte de mamá y el bebé no entiende que mamá es un ser diferente a ella. Entonces la experimenta igual que la experimenta la mamá. Pues le cambiamos y le cambiamos una reimpronta. Vemos cuál sería la experiencia, la sensación que necesitas en ese momento. Y en ese momento ya necesitaba calma, ¿no? Es experimentar una sensación de paz y calma. Así que llenamos y reprogramamos esa sensación desde la raíz, desde la calma, ¿no? Y desde la paz y la calma. Es importante en la PNL y si estás escuchando esto y ya tomaste algún curso de PNL, seguramente sabrás la importancia de usar exactamente las mismas palabras de la persona con la que estamos trabajando, porque es eso lo que realmente necesita ella en ese momento. Entonces, lo que hacemos es una reimpronta, ¿no? Cambiamos, es como sembrar una nueva semilla en el jardín, ¿no? Recuerdas que jalamos la raíz, la arrancamos desde la raíz, la mala hierba, y ahora en ese mismo lugar vamos a sembrar una semilla de calma, una semilla de paz en ese lugar. Entonces, y luego lo que va haciendo el inconsciente es de que va generando una nueva raíz, una nueva rama, una nueva flor.
Y ese es aquí donde viene cuando empieza a florecer esa nueva calma y esa nueva sensación. Pues lo que hacemos es justamente hacer una decodificación neuronal donde vamos cada recuerdo que va experimentando, ¿no? Lo va cambiando. Y probablemente te resuene o recordarás la película de Intensamente, en donde tristeza baja al inconsciente y ve un recuerdo de donde está amarillo y es de alegría, y tristeza toca ese recuerdo y dice, ay, qué triste, y lo cambia y le cambia de color. Pues exactamente nuestra mente es capaz de poder hacer eso. Podemos cambiar un recuerdo, pero tenemos que acceder a ello, ¿no? Y para eso sirven las herramientas de la PNL, para poder acceder a esa información que está oculta, esa información que solamente está en el inconsciente y que probablemente conscientemente no la vas a poder reconocer. Entonces regresamos a calma, y desde la calma, una vez que ella abre los ojos y que regresa al presente, a este lugar en el que estamos, empieza a crear estrategias que son importantes para que el resto del equipo también mantenga la calma. Entonces, imagínate de que el líder, estando en un estrés y en agobio, crea estrategias para que el equipo esté en calma. Pues evidentemente ninguna estrategia te va a funcionar, porque si tú no estás en calma, ¿cómo vas a transmitir esa calma? ¿No? Así que primero es experimentar esa calma. Pues resulta que la semana siguiente las estrategias se estaban llevando a cabo, ¿no? Y todo en cuestión más o menos de un mes, todo el equipo estaba tranquilo, estaba en calma y estaba logrando tener las estrategias para que el equipo ejecutara las estrategias que ella había creado junto con su equipo de trabajo. Así que eso es lo que regularmente hacemos en una sesión. Uno de los ejercicios, de mis ejercicios favoritos, especialmente cuando trabajo con clientes, es justamente eso, porque vamos y hacemos una desprogramación completa del inconsciente, para que, y aunque tú quieras volver al mismo programa, va a ser muy difícil volver al mismo programa, ¿no? Porque ya tienes desde la raíz un programa nuevo instalado. Y otra de las experiencias que te quería contar en este podcast, y creo que son de los aprendizajes que la PNL nos da, es de que nuestra mente tiene todos los recursos. Internamente tenemos todos los recursos. El problema es que muchas veces no podemos acceder a esos recursos. Y un facilitador en PNL lo que hace es justamente ayudarte a acceder a esos recursos que están ahí en el inconsciente, ¿no? La PNL trabaja directamente con la mente inconsciente, no con la mente consciente, como te decía antes. Así que recuerda que tú tienes todos los recursos. Los recursos, cuando hablo de recursos, no hablo de recursos externos, hablo de recursos internos. Y una de las frases que yo siempre uso en las clases, cuando soy con los alumnos, es de que así como tenemos los recursos, hemos sido creativos, hemos logrado meternos en un gran problema. Muchas veces también tenemos exactamente los mismos recursos, las mismas habilidades y las mismas estrategias para, no solamente para salir del problema, sino para crear la situación que nosotros deseamos. Así que a veces lleva un poco más de tiempo que otras, pero cuando tú tienes claro, cuando entras en ese estado de claridad, de que las cosas son exactamente, sabes el resultado exacto que estás buscando, ¿no? Nuestra mente se puede empezar a dirigir hacia ello sin ningún... Es como la historia del elefante encadenado. Seguramente la podrás buscar de Jorge Bucay en internet. Aquí en el mismo YouTube te puedes ir directamente a lee El elefante encadenado de Jorge Bucay, ¿no? Y te vas a dar cuenta que tiene sentido justamente esa metáfora de lo que estoy hablando, porque muchas veces nos sentimos como el elefante encadenado, que queremos avanzar en la vida, pero sentimos como una estaca en nuestra vida que no nos permite avanzar, que no nos permite hacer las cosas, y nos sentimos, y aunque queremos lograr las cosas, que queremos avanzar, que queremos hacerlo, hay un bloqueo interno que no nos permite hacerlo. Y ese elefante encadenado no aprendió de grande que tenía una estaca ahí y que era mucho más fuerte que la estaca. Aprendió desde muy pequeño. Cuando era pequeño le pusieron la estaca y como era pequeño intentó varias veces salirse, pero después de varios intentos dejó de intentar, ¿no? Y de grande solamente le ponen la estaca, aunque esa estaca es muy poco poderosa para lo que el elefante deja de intentarlo porque sabe que no va a salirse de ahí. Y a veces nuestro inconsciente entendió de que ya no se puede salir de ahí, que ya no lo puedo lograr, de que en mi entorno no lo puedo lograr, en mi lugar, en mi ciudad, en donde yo nací, en mi aldea, en donde quieras que te encuentres. No es el lugar en donde naciste, no son las situaciones
que estás pasando, o las personas que están en tu entorno, o si mi mamá, si mi papá hubieran sido diferente, si me hubiera tenido una diferente educación. Todos esos si hubiera, ya pasaron. Lo más importante que quiero que te lleves de este podcast, de este episodio, es justamente eso. Que quiero que sepas que tu mente inconsciente tiene todos los recursos y que lo único que necesitas es sacarlos, ¿no? Así que, pues, prácticamente cuando nosotros nos damos cuenta de que somos capaces de hacerlo, podemos empezar a acceder a todos esos recursos. Y quiero contarte otra historia rápida para ir terminando este podcast. Esta es la historia de otra alumna que me encanta, esta historia porque ella, de hecho, venció el cáncer y ella cuenta, es una de las personas que ha vencido el cáncer y justamente una de las cosas que trabajamos en la PNL son las metáforas, hablando un poco de las metáforas. Ella, recuerdo cuando nos contó justamente que la forma en la que ella venció el cáncer, porque ella misma se empezó a reprogramar, ¿no? Y eso es lo bonito de la certificación, cuando enseñamos la PNL. Más hay una sesión, tú te llevas la forma en la que tú también puedes reprogramar a tu mente inconsciente, ¿no? Y las metáforas es una excelente forma de hacerlo. Y ella decía cuando le hacían, justamente cuando estaba en el proceso del cáncer, en todo el proceso de la terapia que le hacen, el doctor le decía, esta terapia le va a matar las células malas, pero también le va a matar las células buenas, ¿no? Entonces, ella decidió no tomar esa información directamente y le ordenó a su mente inconsciente y se visualizó de que la terapia que le estaban haciendo, ¿no? Le estaba matando las células malas y ella imaginaba cómo las células malas morían, pero ella imaginaba cómo las células buenas se reproducían, ¿no? Y después de cada una de las terapias que estaba haciendo, ella salía, el doctor le decía, mira, de esas terapias son bastante cansadas y realmente la gente sale muy agotadas después de hacer cada una de las terapias. Y ella después de cada una de las terapias salía contenta, salía con una gran sonrisa, salía con energía. Y el doctor se quedaba asombrado de cómo ella salía con energía, salía contenta. Y en unos meses después, ella venció el cáncer y salió completamente sana de cáncer. Y de hecho, hoy en día en el hospital en donde ella la atendieron y donde ella estaba haciendo la quimioterapia, ahora da charlas a las personas que están pasando por este mismo proceso. Porque muchas de las personas se vienen abajo y se programan también para sentirse mal, ¿no? Porque así como nos podemos programar para sentirnos bien, también podemos programarnos para sentirnos mal, ¿no? Evidentemente, lo que tú quieres, seguramente si estás escuchando este podcast, es sentirte bien, ¿no? Sentirte en un estado de salud, sentirte en un estado de felicidad y contento. Y de hecho es una de las cosas que trabajamos en la PNL, ¿no? No solamente el salir de esos estados, sino que también ayudarte a reprogramarte para que tengas salud, que tengas energía. Así que esas son dos historias que te quiero contar en este podcast, que regularmente las cuento en clases y quiero compartírtelas en este podcast para contarte lo maravilloso y el trabajo maravilloso que hemos hecho con PNL. Así que si quieres certificarte en PNL, recuerda encontrarnos en ISEDA Emotional Education School, en donde nos trabajamos directamente en la educación emocional. Cursos y certificaciones específicamente para tu educación emocional, que al final, si te pones a pensar, los resultados en tu vida son exactamente proporcional a tu estado emocional que te sientes. Si tú entrenas a tus emociones a sentirse mal, a sentirse cansados, a sentirse agobiados, a sentirse que ya no hay una salida, esas emociones van a seguirse repitiendo como el efecto de nieve, ¿no? Y lo que quieres es cambiar ese entrenamiento por que te puedas empezar a sentir con confianza, con seguridad, con ánimos, con pasión, con energía. Y estoy seguro que tu vida, y puedes pensar cómo cambiaría tu vida si en los próximos días empiezas a sentirte con más energía, con más ganas, con más confianza, con más seguridad, con más, seguramente no solamente empiezas a sentirte de esa manera y tu autoestima aumente, sino que seguramente empiezas a aprovechar más responsabilidades en tu trabajo,
puede ser las probabilidades de un aumento de sueldo van a ser mayores, las probabilidades de que cuando hables con los clientes te compren porque te van a sentir con energía, te van a sentir con motivación, con ganas, y seguramente hasta las personas que están a tu entorno van a querer estar contigo. Porque ¿quién quiere estar con una persona que está siempre estresada, que siempre está alegando, que siempre está quejándose de la vida? Pero ¿cuántas personas quieren estar con una persona que está alegre todo el tiempo? Que cada vez que hablas con esta persona te sacas una sonrisa. Y de eso se trata la programación neurolingüística. Cambiar exactamente las situaciones y que tú decidas, al final tú decides exactamente cómo quieres vivir tu vida, cómo quieres sentir tus emociones. Así que estas son Rutas de la Mente. Mi nombre es Ernesto Mendizábal y nos vemos, ya sea que nos veamos en la certificación de programación neurolingüística o en el próximo episodio. Te mando un fuerte saludo. Me gustaría que también puedas comentar aquí en YouTube cómo te gustaría que experimentar tu vida. Déjalo aquí en los comentarios qué emociones quieres cambiar en tu vida, ¿no? Eso nos va a ayudar también a seguir alimentando este podcast, compártelo con cualquier persona que sientes que necesita escuchar estas palabras de este podcast, y nos vemos ya sea en las certificaciones o en el siguiente podcast con un muy buen café, ya sea en el tráfico o en el lugar en donde te encuentres. Un fuerte saludo y muchos ánimos.